Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están escuchándonos en esta tarde sobre nuestro conversatorio con el doctor César Vidal, un mundo que cambia y el avance de la gente. Un tema de muchísimo interés en este tiempo debido a las intenciones generales de muchos países que están en pleno proceso de querer implantar la agenda globalista. Quiero darle la bienvenida a don César Vidal, dándote las gracias, César, por tu amabilidad y tu generosidad en tu tiempo en este día. Quiero contarles, muchos saben de quién es César Vidal, pero les quiero contar que es un reconocido historiador, escritor y comunicador americano de origen europeo, doctor en historia con múltiples premios en Derecho, Filosofía y Teología, con más de 200 libros publicados en decenas de idiomas. Actualmente, con millones de seguidores de su programa La Voz y otros emitidos a través de varias plataformas, pero especialmente desde su canal César Vidal TV y su página www.cesarvidal.com. Esperamos que este día se animen a seguir sus redes y su programa diario, que es maravilloso. Bienvenido, César. Gracias por aceptar nuestro conversatorio en esta tarde sobre un tema de primer orden y preocupación para estos tiempos. Es usted alguien que ha pagado un precio por la libertad y por levantar la voz, que ha advertido hace mucho tiempo de los peligros de la agenda globalista sobre las naciones y especialmente de esta agenda ideológica. Hoy estamos transmitiendo desde la plataforma de Desafío Medios, un nuevo aliado nuestro, un medio que desde hace más de 50 años ha dado buenas noticias a Colombia y que para este tiempo se ha constituido en un canal de impacto que levanta la voz ante los desafíos de nuestro tiempo. Gracias a Jorge Avendaño y a Harold Londoño que nos están apoyando en esta hora con todo su equipo en esta transmisión. Así que están los micrófonos abiertos, don César, para dar un saludo a nuestra audiencia y por otras plataformas ustedes van a poder ver esta transmisión más adelante. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Es un privilegio y es un placer poder compartir, aunque sea solo unos minutos, contigo, Carmen, y con la gente que nos esté viendo en los próximos minutos. Bueno, gracias, César. El tiempo es muy corto y muy breve. En esta horita de transmisión vamos a hablar de los dogmas. Otra vez, esos dogmas de los cuales usted escribió en su libro Un Mundo que Cambia, un libro que siempre me ha impactado. Que creo que es necesario resaltar su relevancia después de que salió en el 2020, ¿cierto? O hace 4 años, pero en el cual sin duda usted sigue en la primera línea con este análisis que hizo de los dogmas, entre los cuales, los dogmas de la agenda globalista, de los cuales la ideología de género es uno de ellos, y están empeñados en decir que es un invento, la ideología de género, pero sin duda una imposición de pensamiento único y solitario y totalitario. Perdón. Siguen avanzando leyes que erosionan una verdadera y sana antropología y pretenden borrar todo espíritu de ciencia, biología y familia natural. Eso es parte de la intención hacia esta nueva antropología. En su libro que estaba revisando este capítulo, usted habla de que la ideología de género, a través de una manipulación de expertos, de ideólogos, de todo tipo de estrategias, pretende quitar la esencia al ser humano, ¿no? Y dejarlo como un cuerpo hablante. Me impactó mucho esa descripción de cuerpo hablante. Cuerpo solamente con sexo que se convierte en un individuo manipulable y un individuo utilizado políticamente, ¿no? Entonces, desde esta contextualización, quisiera que nos ampliara un poquito ese concepto de la contrasexualidad, o sea, es muy importante y que creo que muchas personas no conocen ese concepto. Me parece vital para arrancar nuestro diálogo en este día. Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones. Tú mencionabas el libro de Un Mundo que Cambia, que es un libro que tiene años,
que desde luego el paso de estos años ha confirmado totalmente el análisis de ese libro. Cuando el libro apareció era un libro pionero, apenas había gente que hablara de la agenda globalista, mucho menos que sistematizara lo que era esa agenda. Bueno, pues ese libro, que fue un libro precursor, que fue un libro pionero, lo vuelves a leer ahora y parece que acaba de salir ahora mismo a la calle. Es un libro que no ha envejecido en absoluto. ¿Por qué? Porque la agenda globalista contiene un conjunto de dogmas cuya finalidad en última instancia es la esclavitud de las naciones, de las sociedades y de los seres humanos. Para poder conseguir esta esclavitud, la agenda globalista utiliza una serie de dogmas que no se pueden discutir y que va a destruir en un primer momento lo que es la soberanía, la libertad y la independencia de las naciones. Esas naciones, y da lo mismo que sea Colombia, que Paraguay, que Italia, van a dejar de ser naciones independientes y se van a convertir en meras colonias, meros protectorados de quien dirige la agenda globalista. En segundo lugar, intenta destruir la familia. La familia tiene que destruirse porque, a diferencia de lo que son los estados y los gobiernos e incluso las naciones, la familia al final es el único núcleo que defiende a un ser humano, pues cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, cuando hay una invasión, cuando hay una quiebra económica, cuando no funcionan las instituciones, la familia es quien todavía puede proteger a ese ser humano. Y el tercer adversario, y esto es muy importante, es el cristianismo bíblico. No cualquier confesión que dice que es cristiana, sino de manera muy específica un cristianismo bíblico. Dentro de esos tres objetivos de destrucción, evidentemente dentro de la familia está el hecho de imponer una forma de sexualidad que no es natural, que algunos han definido como contrasexualidad. Tú te has referido a ese manifiesto de la contrasexualidad, que es casi uno de los libros canónicos de la visión de la ideología de género, y evidentemente ese es uno de los elementos en los que más se trabaja. Vamos a destruir la armonía entre el hombre y la mujer, vamos a destruir la idea de la familia natural, de un hombre y una mujer que tiene hijos, vamos a destruir incluso la sexualidad natural en hombres y mujeres aislados como individuo. Y eso hace que en última instancia insistamos en que no se nace con un sexo, sino que tú eres hombre o mujer, porque eso lo ha decidido la sociedad, que además las mujeres dan a luz, porque parece ser que en algún momento de la noche de los tiempos los hombres conseguimos engañaros para que fuerais vosotras las que os quedarais embarazadas. No sé cómo lo conseguimos, pero parece que lo conseguimos y ha funcionado durante milenios. Y por supuesto que no exista ningún tipo de identidad sexual, que la persona efectivamente, como yo veía en una entrevista hace apenas 24 horas, lo entrevisten en la calle a un varón y diga que no es ni varón ni es hembra y que no es nada de eso, aunque no está muy claro que él sepa lo que es. Bien, efectivamente esa idea de la contrasexualidad, esa idea de la ideología de género es uno de los dogmas con una finalidad, insisto, terriblemente destructiva dentro de la agenda globalista. Sí, entonces, había esta deshumanización, ¿no? Esta convertir el ser humano en casi nada, en que rompa su esencia, en que sencillamente, bueno, ante todo, que se desligue del diseño de Dios y de la espiritualidad y se convierta en un cuerpo hablante. Eso me impactó demasiado, me dolió en el alma. ¿Qué pasa en América Latina, César? Esta agenda, para este momento histórico, está en una franca aceleración en los últimos años, sin duda porque tienen mucho afán, ¿no?, de convertir en protectorados especialmente a América Latina. Más adelante vamos a ver que esto empieza a tener síntomas de resistencia muy importantes, pero sin duda es uno de los objetivos, borrar cualquier vestigio de familia, de sana sexualidad y socavar el matrimonio, la esencia de una sociedad saludable, ¿no, César? ¿Cómo ve usted que ha avanzado esta agenda en el mundo? ¿Por qué la tienen tan acelerada para tratar de pasar estas leyes, ¿no? Como sea. Bueno, vamos a ver, el avance es un avance desigual, es un avance muy desigual. En Europa
yo diría que salvo países que están fuera de la Unión Europea, como es el caso de Rusia, que es el mayor enemigo de la agenda globalista ahora mismo en el continente europeo, y algún país pequeño y aislado dentro de la Unión Europea, como es el caso de Hungría, que son también enemigos cerrados de la agenda globalista. En términos generales, en Europa la agenda globalista se va imponiendo desde hace décadas y a muy buen fin. Ese es un panorama muy triste que no se puede negar. En el caso de África, los intentos por imponer la agenda globalista han fracasado, a pesar de que se ha llegado a utilizar el chantaje del hambre. Hace apenas 2 años, la Casa Blanca, con Joe Biden a la cabeza, la Unión Europea y Naciones Unidas, en comandita, en alianza, amenazaron a los países africanos con que si no imponían la ideología de género dentro de su ordenamiento jurídico, los iban a rendir por hambre. Es decir, no iban a llegar los alimentos necesarios para dar de comer a los africanos. Y ahí hubo una respuesta verdaderamente muy valiente, muy íntegra y muy gallarda de las naciones africanas, diciendo que ustedes no nos van a imponer una legislación que es contraria a la vida y a la familia, no lo vamos a tolerar, no nos vamos a arrodillar y ya encontraremos la comida por otro lado. La acabaron encontrando a través de Rusia y a través de India, pero en cualquiera de los casos ahí hay una valentía que a mí me hubiera gustado ver en Europa y ver en otras partes del mundo. En Asia, el avance de la agenda globalista es un avance muy complicado. De hecho, China es una enemiga cerrada de la agenda globalista, no por razones morales, sino porque considera que es un veneno para acabar con una sociedad desde dentro. Yo he tenido ocasión de hablar con chinos que me decían que igual que a mediados del siglo XIX a China la hundieron inyectándole el opio, introduciendo la droga del opio en China, ahora pretendían hundirla mediante la ideología de género, pero esta vez a los chinos no los iban a encontrar tan desprevenidos ni tan debilitados. Con la excepción de algún país, como es el caso de Japón, en términos generales, la agenda globalista está encontrando unas resistencias muy fuertes en el caso de Asia. ¿Qué pasa con Hispanoamérica? Es el gran campo de batalla a día de hoy. El gran frente de batalla ahora mismo de la agenda globalista está en Hispanoamérica, no está rendida como es el caso de Europa, pero tampoco está presentando una resistencia tan absoluta como es el caso de lo que puede suceder en África o incluso en Asia. La situación es desigual. Es decir, hay países que aguantan bien, hay países a los que se ha utilizado la amenaza del hambre para rendirlos. En Argentina, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, la entrada del aborto, la entrada del matrimonio homosexual es por la amenaza de que si no se renuevan créditos a Argentina y Argentina quiebra y a ver cómo da usted de comer a los argentinos. Y ahora mismo estamos en una situación de combate a brazo partido. Quisiera añadir una cuestión, solo unos segundos. Esto siempre ha sido claro. El mismo año que aparece Un Mundo que Cambia, en un gran concilio de organizaciones homosexuales de toda Hispanoamérica, dicen claramente que el único obstáculo que existe para que avance la agenda globalista y para que avance la ideología de género son las iglesias evangélicas. Y por lo tanto, ahí es donde se está librando la línea del frente de batalla que a mí me parece importantísimo. Ahí estamos ahora mismo. Bien, César, y he querido recordar la fecha de esa reunión que fue en Bogotá, ¿cierto? Entonces, la he perdido, pero tenemos que encontrar esa noticia. Entonces, César, pensando en la agenda trans, ¿cierto? O sea, digamos, en el desarrollo, parece que comienza por este manifiesto de la contrasexualidad y va caminando, ¿no?, hacia unos desarrollos como las leyes trans y como la prohibición de los esfuerzos de lo que se llaman leyes inconvertibles. Obviamente está unido toda la educación sexual integral, la ESI, que en Colombia se llama la IES, pero hay mucha intención del lobby de la agenda globalista y la ideología de género en avanzar hacia la
la transexualidad específicamente. ¿Qué nos quiere decir sobre eso? En la reunión de la OEA a la que yo pude participar, pues me llamó mucho la atención, no en esta, sino la de hace 2 años, me llamó mucho la atención que solamente había trans. No había otra intención u otro lobby, sino lobby trans, con cosas muy agresivas, ¿no? Personas de 2 metros, una cosa impresionante, vestidas, y como muy agresivo, ¿no? El tema. Pero pensemos en el tema de la ley trans. ¿Qué conoce usted de esto antes de avanzar hacia México y Colombia, que es donde queremos concentrar? Bueno, vamos a ver, los avances del lobby trans dentro de la ideología de género están recibiendo unos golpes muy fuertes, yo diría que en los últimos meses. Posiblemente el primer gran golpe es el informe Cass en Gran Bretaña, donde piden a una experimentadísima pediatra que está a punto ya de jubilarse que haga un análisis de qué pasa con los niños trans. Es decir, esto está funcionando, es beneficioso para el niño que de pronto dice que quiere ser una niña, que le bombeen hormonas, que en un momento determinado le castren y le hagan algo que se asemeja más o menos a una vagina, etcétera, etcétera. Y la doctora Cass dedica varios años a estudiar todos los casos y su recomendación es que esto no se puede hacer bajo ningún concepto con niños. Es irreversible. El niño no tiene la madurez como para dar ese paso y las consecuencias pueden ser terribles. Incluso aunque la operación salga bien, ese niño ya está condenado a estarse hormonando hasta el último día de su vida y, por supuesto, además, si lo han castrado en el caso de un varón, si lo han vaciado en el caso de una niña, eso no tiene vuelta atrás, eso es irreversible. Yo mismo, en mi programa de La Voz, he tenido ocasión de entrevistar a algunos de estos trans absolutamente arrepentidos que acusaban, y eran adolescentes en su momento, que los médicos les habían llevado en esa dirección y que se sentían engañados. Ese es el informe de la doctora Cass y, por lo tanto, en Gran Bretaña deciden que no se puede aplicar a los niños este tipo de terapia. Dado que el idioma de Gran Bretaña es el inglés, si hubiera sido el italiano esto hubiera tenido mucha menos repercusión, pero inmediatamente eso salta al otro lado del Atlántico y se pide a la Asociación de Pediatras de Estados Unidos que se defina. Es decir, ustedes viendo el estudio de varios años de la doctora Cass, ¿qué piensan? Y hace apenas unos días esa asociación de pediatras de Estados Unidos dice no se puede llevar a cabo este tipo de intervenciones, este tipo de tratamientos, ni en niños ni en menores de edad. Si alguien a los 18 años decide que siendo una mujer ahora va a ser un varón, bueno, es una decisión de un adulto, él sabrá lo que hace, pero en menores de edad y en niños esto es absolutamente intolerable, los daños son daños irreversibles, tiene que prohibirse. Eso ahora mismo en Estados Unidos ya es objeto de prohibición directa, pues prácticamente en la mitad de los estados de la Unión. Yo me imagino que California o Nueva York seguirá insistiendo en que a un niño se le puede hormonar, se le puede castrar y luego tiene que ser feliz o no. Pero lo cierto es que ahí se está produciendo un retroceso que arranca simplemente de enfrentarse con la realidad y con la ciencia. Porque hay un dato todavía peor. Hasta estos últimos estudios sabíamos que una persona que pasaba por ese tratamiento de lo que siempre se ha llamado cambio de sexo, ahora reasignación de sexo, tenía 8 veces más posibilidades de suicidarse que una persona que no pasaba por ello. Ahora sabemos que casi tiene 30 veces más posibilidades de suicidarse, porque hemos estudiado miles de casos, esto se ha podido estudiar en más profundidad, evidentemente ha sido un estudio de años y verdaderamente los datos son demoledores. Yo comprendo que en la OEA hayan hecho todo lo posible por expulsar a ONGs que defienden la vida y la familia y por dejar casi una presencia que solo es de lobbies homosexuales, porque efectivamente, insisto,
los datos estadísticos, los estudios científicos, el análisis médico es demoledor en el sentido de que esto es algo terriblemente dañino y negativo para niños y menores de edad y no debería de tolerarse. Entonces, es que pareciera como el sinsentido de la no ciencia, ¿no? La implantación de una ideología. La parte más crítica, sabiendo que salieron estos informes, es que hay países que siguen insistiendo en empezar a prohibir. Y precisamente la intervención, oración, ayuda a los niños que expresan disconformidad con su género, expresan esta disforia y que realmente, y que alguien lo llamó más bien disforia de sexo, porque como el tema género tiene en este momento una resignificación tan delicada, en donde se separa completamente de la biología, estos cuerpos hablantes de los que estamos hablando. Es como si definitivamente, por lo menos en los protectorados en América Latina, se estuviera haciendo un caso omiso muy serio. En los debates en Colombia hemos traído a la luz todos estos casos y también las nuevas legislaciones, que si entiendo bien, estoy tratando de investigar más a fondo, pero acaban de prohibir la educación de género también en Inglaterra. Estaba como ley. Hoy vi un programa donde se habló de que ya está prohibida esta educación basada en género. Hasta los, si no estoy mal, 9 años no puede enseñárseles a los niños ningún enfoque de género, solamente el enfoque biológico, cosa que me parece, Dios mío, volver al sentido, ¿no? Volver a la eso. Pero fíjate que México en el mes de abril de este año aprobó la ley de COSIC, se llama Inconvertibles. Hicieron una reforma al Código Penal después de 6 años de mucho lobby. Cambiaron la Ley General de Salud, prohibieron y sancionaron los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad del género, llamados para ellos terapias de conversión. Incluye sanciones, penas. Estamos viendo una impresionante opresión en este país. Una de nuestras líderes más importantes de estos temas de prevención de abuso fue baneada, fue perseguida hace 15 días en México porque estaba enseñando sobre una sana sexualidad y ahí vamos a otro punto, César. Esta agenda trans parece que va hacia la implantación de la paidofilia, porque si estas leyes empiezan a prohibir la educación de los niños, la protección de los niños, pues sencillamente ya sabemos para dónde vamos, y usted también lo advirtió en el libro, ¿no? Entonces ellos están haciéndole, ¿cierto?, tapando, digamos, los informes científicos, los reportes que vienen sencillamente. Y en Colombia pasa lo mismo, ya me va a contar un poquito de México. México está en una situación muy crítica, pero también damos gracias a Dios porque en esos mismos halos de resistencia, pues acaba de aparecer unas asociaciones de ex-trans, ¿no? Personas que están haciendo de transiciones y que están siendo valientes y sacando sus testimonios y diciendo, un momentico, esto no es así. En Colombia, después de 2 años, seguimos ahí luchando en un lobby muy fuerte, implantado no solamente por colombianos, sino precisamente, como usted también habla de su libro, ¿cierto?, por la implantación y la presión de los organismos supranacionales. Además de que tenemos testimonio directo de algunas embajadas que están presionando a los políticos en Colombia, haciendo una intervención muy Eso es cierto y yo creo que señala algunos aspectos que son muy importantes. Es decir, primero, esto no es una cuestión que esté limitada a la izquierda, como a mucha gente le gustaría creer. Desgraciadamente, la agenda globalista circula sobre una rueda que está a la izquierda y una rueda que está a la derecha. Primer problema que hay que tener en mente, porque ha habido presidentes situados políticamente en la derecha que han permitido que avance mucho esa agenda globalista. Estoy pensando en el caso de Guillermo Lasso en Ecuador, así de entrada. Segundo, las presiones de la actual administración de Estados Unidos son terribles. La USAID se ha convertido en un instrumento de extorsión en el cual te brindamos ayuda, como
te la hemos blindado durante décadas, pero a condición de que efectivamente impulses leyes de género, lo que es absolutamente intolerable. Y tercero, en esto avanza también muchísimo determinados organismos internacionales donde la agenda globalista ha terminado incorporándose. Todo esto sucede en un plano global, es decir, por un lado, evidentemente en Colombia o en México o en Perú se intenta imponer la ideología de género, pero en paralelo avanzan planes para saquear Colombia, México, Perú, cualquier país de Hispanoamérica dentro de esa visión de la agenda globalista. Avanzan planes también para determinar la política mediante una combinación del palo y de la zanahoria. Y esa es una situación en la que efectivamente tenemos que estar muy alerta porque, por ejemplo, en este caso concreto, evidentemente una persona a la que se ha castrado no puede volver a ser un hombre completo, y una mujer a la que se ha vaciado por una de estas intervenciones, eso no tiene reversión, no va a ser una mujer completa nunca más, no va a tener hijos, no va a poder llevar una vida normal de familia. De manera que estamos hablando de algo todavía más pronunciadamente peligroso. Entonces, en Colombia ha avanzado hacia algo más grave. La última proyecto de ley que se estaba intentando implantar o pasar en el Congreso, pues no solamente se estaba intentando penalizar todo esfuerzo digamos, de ayuda y apoyo para cualquier persona, desde los menores de edad hasta los adultos, de que buscaran cierto apoyo, ayuda, oración, terapia, consejo, ayuda médica, cualquier sector relacionado también con maestros, con instituciones, con iglesias. Ellos, por supuesto, estaban diciendo, no, esto no es para penalizar nada, pero cuando tú revisabas el articulado, era mucho más grave y era relacionado con que cualquier persona que no solamente no enseñe y no afirme, sino que no fortalezca la terapia afirmativa, que es lo que ellos consideran lo correcto, nadie puede dar ningún otro tipo de intervención que no sea terapia afirmativa. Eso es bastante grave porque están cercenando. Entonces, ¿saben qué digo? Ya me perdí. Bueno, estábamos hablando de que parece que esto avanza, ¿cierto?, hacia realmente una imposición ya dramática relacionada con castigo, ¿cierto?, penalizaciones muy severas y ante todo también acoso en las redes. Una de las personas que participaron de la audiencia pública fue baneada en redes. Otra persona en México fue puesta aquí una bandera trans diciendo que deberíamos exponer los violadores de las iglesias, que deberíamos desaparecernos, que a esta niña la amenazaron con quitarle la licencia, aunque esta ley no ha pasado. O sea que se convierte también en un tema de medios, como estamos viviendo en este momento, de un discurso verdaderamente de odio, ¿no? Un verdadero discurso de odio está ahí, ¿no? Entonces, pareciera que tenemos un plan no solamente de imposición masiva ideológica a través de la ESI, a través de las leyes, pero también un plan de acoso ancestral, un plan de persecución. No sé cómo habrá sido la situación en Inglaterra, que lograron pues sacar este informe tan importante, y en otros países donde ha habido toda esta resistencia, pero bueno, lo que estamos viendo y la razón por la cual hicimos este programa era precisamente contarle esto y encontrar un poquito de su análisis, ¿no? Es un plan que avanza en esterilización masiva, negocios millonarios, absurdos, grandes, pero pareciera que nos vamos hacia un tema de dejar a los niños desprotegidos completamente hacia la pedofilia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta es una vieja cuestión. Has mencionado de pasada, pero es muy importante, que aquí hay negocios millonarios, esto es verdad. En la plataforma de cesarvidal.tv hay un programa todas las semanas que se llama La Mafia Feminista, que dirige Cristina Seguí, periodista extraordinariamente perseguida en España, y donde aparece ese gran negocio. Es decir, al final aquí no es que haya homosexuales oprimidos que buscan el bien de la humanidad, feministas
concienciadas socialmente que quieren el bien. Aquí hay unos grandes negocios que se nutren del dinero de nuestros impuestos, de determinadas organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Ese es un elemento que no se puede olvidar y que no se puede obviar. La otra cuestión que tú mencionabas, que a mí me parece extraordinariamente relevante, es el hecho de cómo vamos avanzando a pasos agigantados hacia la paidofilia. Hace apenas unas horas que en Perú una congresista cristiana, que es Milagros Aguayo, ha avanzado un proyecto de ley para retrasar la edad de las relaciones sexuales consentidas y conseguir por lo menos que llegue a los 16 años. En muchos países de Hispanoamérica, como pasaba también en España, Italia, países de tradición católica, la edad de las relaciones sexuales ha sido siempre muy baja porque el Código de Derecho Canónico marcaba una edad muy temprana para contraer matrimonio. Hasta el Concilio Vaticano II, una niña de 12 años se podía casar con un niño de 14. Después del Vaticano II se pasó a una niña de 14 con un niño de 16, aunque seguramente hay muy pocos párrocos que estarían dispuestos a casar a una niña de 14 con un niño de 16. En este caso concreto de la ley peruana, la idea es que lleguemos al menos a los 16 años. ¿Por qué? Pues porque la paidofilia no es algo nuevo, es algo que está en los planes de la agenda globalista desde hace décadas. Lo único que sucede que como se ha ido avanzando en otros terrenos, como puede ser el aborto, como puede ser el matrimonio homosexual, como puede ser la adopción de niños por parejas homosexuales, se puede avanzar de una manera más clara hacia la paidofilia. Pero insisto, esto no es nuevo. En los años 70, en Estados Unidos, uno de los manifiestos homosexuales deja claramente, pero de una manera obvia y diáfana, que quieren apoderarse de los niños. Y es un manifiesto en el que dice: vuestros hijos van a ser nuestros, efectivamente nos vamos a apoderar de vuestros hijos, de vuestros niños, de aquellos que van a las escuelas, etcétera, etcétera. Michel de Foucault, que es un filósofo francés muy notable por muchas cuestiones, pero que llevaba una vida personal terrible, no solo es que fuera homosexual, es que era partidario de las relaciones sexuales con niños, ya en los años 80 publica un libro en defensa de las relaciones sexuales con niños. Y además diciendo que una sociedad que no tolera esas relaciones sexuales con niños es una sociedad que no sabe vivir en libertad, que es opresiva, es una sociedad totalitaria, etcétera. Dicho sea de paso, Foucault acabó muriendo de SIDA como consecuencia de las relaciones homosexuales que él tenía y no sabemos si contagió a más personas, contagió a niños o qué pudo suceder. Pero esto que en un momento determinado, durante unas décadas, ha quedado un poco orillado, nunca abandonado, pero sí un poco orillado, porque la meta era conseguir ese matrimonio homosexual, era conseguir la adopción de niños por parejas homosexuales, era colocar la transexualidad en el centro del debate. Cada vez vamos avanzando más en esa dirección. Y esto es algo para lo que tenemos que estar totalmente preparados, porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con esa situación. Déjame que te dé un ejemplo que me parece enormemente importante. Uno de los abogados más prestigiosos en Estados Unidos es Alan Dershowitz. Alan Dershowitz es un abogado judío, ha defendido, por ejemplo, a O.J. Simpson cuando lo acusaron de asesinar a su mujer, aparece en muchas ocasiones. Para que la gente que no haya oído hablar de Dershowitz se dé cuenta de hasta qué punto es un personaje importante, le solicitaron que defendiera hace apenas unos meses al Estado de Israel ante el Tribunal Penal Internacional, ante la Corte Penal Internacional. Bueno, Dershowitz ha expresado en multitud de ocasiones que él es partidario de que no se castiguen las relaciones sexuales con niños. Y ha llegado incluso a decir que el concepto de violación a él le parece que jurídicamente no es aceptable. Que eso de la violación es una cosa discutible, que no está clara
en términos jurídicos. Bueno, pues si Dershowitz, que insisto, posiblemente en este país sea de la media docena de abogados más conocidos que más aparecen en televisión, que ha tenido y sigue teniendo clientes importantísimos y además es profesor en una de las universidades más prestigiosas de este país, se permite decir que no tiene que estar penalizadas las relaciones sexuales con niños y que incluso eso de la violación no está claro, eso puede dar una idea de hasta qué punto se está empujando el carro en esa dirección y hasta qué punto nos enfrentamos con un peligro muy real. ¿Y cómo conectas tú, cómo de la agenda trans se va para allá? O sea, ¿cómo es que se jala eso hacia allá? ¿Hay una relación entre esta avance? Bueno, es bastante claro por varias razones. Primero, hay bastante gente dentro de la agenda trans que son víctimas y son niños. Es decir, aquí la insistencia desde el primer momento ha sido caer sobre los niños. Aquí no vale engañarse porque no es que estemos hablando de un señor de 30 y tantos años que de pronto dice que quiere ser una señora o una señora de 40 años que dice de pronto que quiere ser un señor. Aquí el objetivo prioritario han sido los niños desde el principio y, por ejemplo, en algunos países como España, a quienes llevaban para sacar adelante este tipo de leyes en los distintos parlamentos regionales eran criaturas de 6, 7 y 8 años, que uno se quedaba horrorizado ver en el Parlamento de Andalucía una criatura de 6, 7, 8 años diciendo que hay que aprobar la ley porque se siente niña. Bueno, esto es algo verdaderamente espantoso. Es decir, el objetivo infantil ha estado muy claro desde el principio y yo comprendo que para aquellos que quieren abusar de niños, la idea de un niño castrado, de una niña vaciada, les parezca que es una víctima todavía más inerte. Es decir, si en un momento determinado sus padres no han defendido a esa criatura y han aceptado que la corriente que hay en ese sentido los arrastre, evidentemente vamos a acabar abusando de los niños que queramos. Esto es algo muy triste, pero a mí me parece que es absolutamente evidente. Y tenemos que defender a nuestros niños. Esto es algo que a mí me parece muy claro. Y además, vamos a ver, esto no son casos excepcionales. Cualquiera que haya examinado, por ejemplo, la famosa historia de Jeffrey Epstein, que aparece suicidado en un momento determinado en una prisión de Estados Unidos, que tenía unas relaciones muy estrechas con servicios de inteligencia, que su isla pasaba pues lo más granado de la política, del espectáculo, de las finanzas de Estados Unidos, sabe que en muchísimos casos la carne que se servía a esta gente para que abusara de ella ya no eran mujeres adultas o hombres adultos, eran literalmente niños. Estamos hablando de una situación de extrema gravedad y además unida en muchos casos a redes inmensas de tráfico de niños. Es verdad que sabemos de esas redes, por ejemplo, en países de Hispanoamérica. En algún caso ocasionalmente han salido, se ha hecho alguna película, pero la gente suele ignorar que, por ejemplo, Ucrania es uno de los puntos centrales de tráfico de niños para abusar de ellos sexualmente en el mundo. Es uno de los puntos de mayor relevancia, si no quizá el de mayor relevancia. Estamos hablando de una amenaza real. No hablamos del degenerado que vive 3 o 4 casas más allá de la mía, que sabemos que le gustan las niñas o los niños, pero que es un caso aislado. No, aquí hablamos de redes, hablamos de un intento legal de legalizar todo esto y hablamos de que incluso para facilitar eso en ciertos terrenos, esos niños previamente van a ser destruidos físicamente para hacerlos más accesibles a su papel de niños. Y como usted dice tantas veces en su programa, esto es para echarse a temblar y a llorar. Sí. Sí. Pero hay signos de resistencia. Bueno, antes de pasar a los signos de resistencia, sí quería decir que también cuando encontramos aquí en Colombia este intento de poner esta ley de la terapia afirmativa casi como una obligación prácticamente, porque si no haces terapia afirmativa estás haciendo
una ley una ley de inconvertibles o una ECOSIER, pues básicamente los niños abusados y los adolescentes abusados, que son muchos, van a quedar sin la opción de buscar ayuda, porque son niños sexualizados, son niños confundidos a través de experiencias traumáticas que les dejan en un estado de indefensión y de vulnerabilidad muy profundo, ¿no? Y tú prohíbes que ellos puedan recibir ayuda, pues imagínate, estos son niños que van a quedar confundidos, que dicen, no, yo tengo un trastorno sexual, entonces yo tengo que buscar otra manera para encontrar mi identidad, entonces quizás no hacían el cuerpo equivocado. Es una conexión muy lógica y muy de los ministerios de restauración con los que trabajamos, podemos decir que el 80% de las personas con quebranto sexual que han llegado a estos ministerios, el 80% han sufrido abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Hacer estas leyes realmente no solamente son pues malvadas, sino criminales, porque dejan una gran población en manos de los malvados. Hay signos de resistencia, César. Hay signos de resistencia. Usted ya nos nombró el informe CAS, lo que pasó en Inglaterra. Muy importante, después de todo este informe y todo el cierre de la clínica más famosa, Tavistock, ¿no? Donde se hacían todas estas operaciones, que entre otras cosas se hacía una cosa que es muy triste, evaluaciones de 20 minutos por una enfermera para determinar que este niño lo íbamos a armonizar y a esterilizar para siempre, ¿no? Eso es bastante grave, gracias a Dios por los cientos y miles de casos de personas valientes que denunciaron, y damos gracias a Dios por los profesionales en la salud que dijeron, aquí no se están haciendo las cosas bien. Todavía hay signos de esperanza en la humanidad de que hace resistencia y dice, no lo vamos a permitir. Así el sistema de salud británico logra cerrar esta clínica, pero ahora ha avanzado hacia la prohibición de esta educación de género. Es posible entonces ver esto. César, hay países como Suecia también, donde nació muchas veces el enfoque de género, donde nació este enfoque hace muchos años, que acaban también de hacer una reflexión importante. Hay otros países también en Europa que están haciendo esto, y en Chile supe que están nombrando una comisión para revisar la educación sexual integral. Está muy conectada con enseñarle a una niña o un niño de 3 años, porque el presidente Boric dijo que a los 3 años un niño podía decir que tal vez no es un niño, 3 años, y a los 3 años se lo prepara hasta los 7 o 8 para el proceso de la prehormonización o hormonización, o sea, para no permitir que lleguen a la adolescencia en donde posiblemente se les voltee la torta y digan, no, yo ya no tengo esta confusión, como pasa en el 70 o 80% de los casos. Así que por eso están implantando esta hormonización tan rápida, ¿cierto? Está cruzada, para poder impedir la pubertad de los niños. Hay signos de esperanza, César. Cuéntenos. Hay signos de esperanza. Mencionábamos antes el informe CAS, mencionábamos esta declaración de lo que es la Asociación de Pediatras en Estados Unidos. Yo creo que esto se da en otros sitios. Ahora bien, estos signos de esperanza se van a convertir en conquistas de defensa de la situación de los niños sobre la base de que se den ciertos pasos. Es decir, primero, que los padres no entierren la cabeza debajo de tierra como hace el avestruz. Es decir, si los padres están dispuestos a que sus hijos se vean sometidos a estas situaciones, pues evidentemente la posibilidad de reacción va a quedar muy mermada. Aquí tiene que haber una respuesta de carácter familiar. En segundo lugar, tiene que haber una respuesta de aquellas entidades que se dedican a defender la vida y la familia y que tienen que hacer una labor de lobby cerca de los legisladores, cerca de las administraciones y cerca de los gobiernos, y además hacerlo de una manera clara, sólida y contundente. Es decir, esto es el informe CAS, esta es la declaración de la Asociación de Pediatras en Estados Unidos, un país del tercer mundo, ¿no? Aquí tiene usted realmente países que en el terreno de la salud, de la sanidad,
son países punteros y han llegado a esta conclusión. Y, por supuesto, implica la movilización de muchos ciudadanos de a pie para colaborar en este sentido. Yo creo que esta es una batalla que se puede ganar. Soy bastante más optimista a la hora de que podemos ganar esta batalla que otras batallas, porque además aquí estamos hablando de situaciones tan sangrantes como la de los niños, pero creo que no podemos dormirnos, creo que tenemos que ser muy activos y creo que tenemos que actuar de una manera muy constante y muy perseverante. Pero sí, yo creo que esta es una de las batallas que se pueden ganar porque se han producido reacciones muy rápidas en muchos sitios y en una dirección que fundamentalmente no parte de una visión teológica. Es decir, estos no son los fanáticos religiosos que quieren que todos vivamos como ellos, no. Parte de la visión del médico, que su misión como pediatra es cuidar a los niños y que dice, esto es una monstruosidad. Está usted destruyendo la vida de los niños y precisamente yo como pediatra tengo que avisar a la sociedad de que no se puede destruir así la vida de un niño. No nos podemos rendir, don César. En eso tiene toda la razón y evidenciar todos estos informes ha sido demasiado importante. Para la iglesia ha sido un poquito difícil convencer, ¿cierto?, las iglesias, los pastores de involucrarse en esto, en esta batalla por los niños, en esta batalla por la familia. ¿Qué consejo le dan general a la iglesia para pasar a darle ya paso a Harold para que nos va a traer comentarios de los que ya están conectados hace un tiempito? Bueno, yo soy consciente de las limitaciones que las iglesias tienen, de los errores que pueden cometer, de las preguntas que a veces se hacen sobre cómo hacer las cosas, pero mi visión es moderadamente optimista porque fíjese cualquiera. Primero, las iglesias evangélicas en Hispanoamérica han sido muy minoritarias y totalmente excluidas de la vida social y de la vida política hasta, en términos históricos, esta mañana temprano. En algún país como Colombia, la persecución de las iglesias evangélicas es de hace muy poquitas décadas. No se puede decir que haya habido un siglo o 2 siglos de libertad religiosa en Colombia. Es algo muy, muy cercano en el tiempo. Y, sin embargo, a pesar de esos condicionantes y a pesar, incluso a veces, pues de que dentro de la Iglesia hay una visión escatológica que en vez de ocuparse de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, como dice Jesús a sus discípulos en Hechos 1:7, está pensando que cada vez que hay un problema en el mundo vamos a ser arrebatados inmediatamente, lo cual es una manera maravillosa de no intentar ser sal y luz en este mundo, de huir de este mundo y de no intentar arreglar nada en este mundo. A pesar de todo eso, si uno mira simplemente 10 años atrás, 15 años atrás, de 5 años atrás, el avance ha sido gigantesco. Yo sé que queda mucho por hacer y, por supuesto, tengo muy claro que la Iglesia tiene que seguir orando, tiene que seguir evangelizando, pero lo que define al pueblo de Dios, y esto es muy claro en Mateo 5, es que es sal y luz. Y si no actúa como esa sal que evita que la sociedad se pudra, y si no actúa como esa luz que evita que la sociedad ande en tinieblas y se acabe rompiendo la cabeza en algún lugar del camino donde tropieza, pues verdaderamente nuestro papel es un papel prácticamente insignificante. Yo creo que hemos avanzado, pero creo que podemos avanzar más, creo que podemos mejorar mucho y creo que esa además es la meta. Para la gloria de Dios, para el avance del reino de Dios y para el bien de la sociedad en medio de la cual vivimos. Amén, don César. Y esa transmisión la va a ver Sedeco le enseña, que está haciendo una labor maravillosa en Colombia a través de nuevos despertares, no solamente en oración, sino en educación. Y este programa va a ser visto por Sedeco le enseña para todas las iglesias asociadas en todo Colombia y en América Latina. Muy contentos por eso. Entonces, gracias por recordarnos lo de siempre. Sal y luz. Danos solo 3 minuticos que nos van a comentar un poquito qué ha pasado en la... Muy bien. ¿Está bien?
Bueno, tienen 3 minutos, no puedo más. Pero no puedo. ¿Aló? Listo, aquí estoy. Vamos a leer una pregunta súper rápido, doctor César. Y dice, doctor César Vidal, gracias por su exponer estas verdades. Pregunto, ¿cómo podemos en la iglesia infantil comprometer a los padres en esta labor siendo agentes de cambio frente a lo que nos enfrentamos? Yo creo que en el caso de los padres hay que insistir en el peligro que pesa sobre sus hijos. Esto a alguno le puede parecer muy alarmista, le puede parecer muy dramático, pero es así. O sea, sus hijos en un momento determinado se pueden ver metidos en toda una vorágine, en todo un océano de propaganda que va en esta dirección. Y no es como si les enseñan otras cosas, es que verdaderamente esto puede desestructurar psicológica y sexualmente a un niño, no es una cuestión menor. Esto es mucho más peligroso que los intentos de adoctrinamiento político que pueda haber, con todo lo peligrosos que pueden ser, porque aquí estamos hablando de que pueden desestructurar a una persona. Y el hecho de que los suicidios se disparen de manera desproporcionadamente en el caso de estos niños, de estos adolescentes, de estos adultos, es una prueba clarísima de hasta qué punto se produce una desestructuración que no es solo que sea peligrosa, es que puede ser hasta mortal. Y ahí los padres tienen que despertar, y ahí los padres tienen que enfrentarse con la realidad, y ahí los padres tienen que movilizarse. Y salir del miedo a ser acusados de malos padres, padres de odio, padres no inclusivos. Quedémonos de la inclusión, vámonos a la protección, digo yo. Y César, les están diciendo a los 3 años que tal vez no son niños, que ensayen. Y es muy delicado. Y eso sí puede producir un daño tan grande, decía una experta, como si tú le dijeras a tu niño de 3 años que tal vez tu papá no es tu papá. O que tal vez eres un niño adoptado, ¿no? Carmen, qué pena te interrumpo ahí. Tenemos una pregunta que va muy de la línea a lo que ustedes están hablando, a lo que respondía el doctor César. Voy a leerla súper rápido, ya antes de quitarle más tiempo al doctor. Y dice, me preocupa el silencio profesional en el abordaje de adopciones de parejas de la comunidad LGBTI, en las cuales los adoptados tiempo después han presentado situaciones no deseadas a nivel psicológico. ¿Qué hacer en ese caso? Esto como que nos dejamos conversar de nuevo. Sí, de nuevo es algo que hay que publicar. Por ejemplo, en España se ha descubierto cómo hay organismos estatales que desvían a los niños bajo custodia hacia parejas homosexuales directamente. No buscan una familia que sea una familia natural para integrar a ese niño, sino que directamente los encaminan hacia parejas homosexuales, lo cual me parece vergonzoso. Pues esa es otra de las situaciones en las que hay que estar totalmente alerta y hay que exigir a médicos y a psicólogos y a psiquiatras que no se dejen llevar por el miedo. Yo he escuchado a psicólogos que en un momento determinado han dicho, yo no quiero hablar de eso porque en el colegio de psicólogos me van a crear problemas. Yo no quiero hablar de eso porque puedo perder clientes. Bueno, pues aquí hay que plantearse qué es más importante, si no tener problemas y a costa de eso destruir la vida de personas, o por el contrario, aceptar que el ejercicio de una profesión a veces conlleva problemas. Entonces, creamos laboratorios de textos y laboratorios de investigaciones y laboratorios de casos, digo yo, muy importantes, así como hicieron en Tavistock, pues como hicieron en Inglaterra, recogieron la evidencia y con la evidencia se fueron al sistema de salud y dijeron, esto es la evidencia. Eso es muy importante. César, yo te doy muchas gracias por este tiempo tan valioso que mucha gente estaba esperando. Y vuelvo a recordarle a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan en diferido también, compren el libro El Mundo que Cambia, vale la pena. Apoyemos el trabajo de los escritores, apoyemos todo este trabajo de César, que sigue siendo un faro en medio de esta patente oscuridad en la cual tenemos esperanza. Porque me gusta ese tono de esperanza de este día, César. Sí, se puede hacer algo, sí vemos luces en la OEA, a pesar de la resistencia tan grande a las instituciones cristianas y a las organizaciones pro vida y pro familia,
pues 3 gobiernos levantaron la mano, levantaron la voz de una manera muy poderosa y dijeron, no vamos a dejar que los supranacionales nos impongan la forma de vivir en este pueblo. Me encantó eso, me da esperanza. 3 países levantaron la mano, Salvador, Perú y Argentina. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Entonces, a Dios lo bendiga. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, bueno, Carlos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias. Queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron aquí con nosotros. Tenemos al doctor Alejandro Espina Angarita, tenemos a Sandra López, a William Camargo, Audrey Dayana Suárez García, que dice que es muy fan del libro El pecado de Sodoma, del doctor César, y entre otros, Mía Herrera, Alejandro Gallego. Tenemos muchas personas, Luz Marina Castrillón. Muchas gracias por su apoyo y por favor no se desconecten de lo que está haciendo Christian Concert con todo su experimento y todo lo que nos trae a diario. Carlos, gracias por estar con nosotros. Nos dimos cuenta que esto es serio, lo hackearon, pero el Señor es fiel. Así que sigamos adelante en esta batalla. Esta transmisión va a ser grabada de tal manera que ustedes puedan pasarlo entre tus amigos, tus familias, tus papás. Esto lo tienen que saber los padres, que son los primeros que están necesitando hablar con sus niños desde los 2 años sobre estos temas. Ni siquiera los 3, porque ya sabemos que en el colegio posiblemente los pudieran influir y, como decía don César, hacerles un daño psicológico muy grave. Así que seamos muy atentos. Recuerden que tenemos herramientas que vamos a empezar a darles, como los consentimientos informados para capacitaciones, los consentimientos informados que ustedes deben hacer con profesionales de la salud que atiendan a sus hijos, pediatras, en donde ustedes como padres y maestros estén muy atentos a lo que pasa con los niños. Esto requiere una protección sobrenatural sobre los niños, una protección de la cual somos responsables como adultos, como maestros, como padres, como líderes. Y también estamos recordándoles que estamos revisando el PIN parental, que es muy importante. ¿Qué te están enseñando a tus niños en el colegio? Tú no debes entregar el derecho de la protección de tus niños. Nunca lo entregues. Haz lo que sea necesario para protegerlo. Así que estamos en oración, sigamos pidiéndole a Dios para esta nueva legislatura que viene muy pronto para Colombia, no solamente en estos temas y en otros, sino en otros temas donde hay desafíos y hay peligros reales. Creo que necesitamos unir muchas fuerzas y mucha oración y confiar en lo que don César nos ha dicho en este día. Hay signos de esperanza porque el pueblo de Dios tiene un lugar prominente en esto. Somos la resistencia porque el Señor ha permitido que seamos sal y luz en esta tierra. Así que, y bueno, estamos del lado del que ha vencido y del lado del que castigará profundamente y gravemente a quien toque a los niños. Recordemos ese texto en la Escritura que dice, ay del que toque un niño. También damos gracias a Dios por las campañas de oración que han habido en las diferentes ciudades para empezar a quitar los derechos de los que están haciendo tráfico de niños. Y resaltamos el caso de Cartagena, seguimos orando porque se levante resistencia en oración en varias ciudades de Colombia y que veamos caer el tráfico de niños y la pedofilia en Colombia. Entonces, muchas gracias, Harold, Dios te bendiga, gracias a Jorge Avendaño que nos ha permitido esta transmisión, el director de Desafío Medios, por aquí nos estaremos viendo y esta transmisión será puesta en operación en los diferentes canales de nuestros aliados, como son CEDECOL, como son la plataforma de desafíos o ciudadanos, la plataforma de Juntos, las diferentes plataformas con las cuales estamos trabajando en este momento y UTIPEC también. Así que de una vez les doy un saludo a todas estas audiencias que nos vayan a ver en diferir. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Así es, Carmen, muchas gracias, bendiciones y no se desconecten de lo que vamos a seguir haciendo en colaboración. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.